Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves vienen, seguro asilo en él. Cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Yo sigo sin cesar y todas sus bondades me dan seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros en esta transmisión en vivo. Queremos una vez más invitarlos a que compartan este video a todos aquellos conocidos para que podamos seguir extendiendo el reino de Dios. Les invitamos a que nos acompañen cada domingo. Estamos transmitiendo a las 10:30 y queremos solamente exaltar y bendecir el nombre bendito del Señor y seguir transmitiendo el Evangelio verdadero. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que Él esté con nosotros, que nos siga dando de su gracia y de su misericordia para seguir haciendo esta labor que es no para honra nuestra, no es para nosotros, es para el Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre. En esta hora del día, Señor, queremos exaltarte, queremos bendecirte, Señor, y seguir, Señor mío, en este propósito que tú has puesto en nuestro corazón, permitiéndonos, Señor mío, exaltarte, bendecirte, glorificarte a través no solamente de cantos,
sino a través de lo más importante, escuchando tu palabra. Señor, tómanos en tus manos, danos de tu gracia. Usa nuestras vidas para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Aquí está este equipo y esta iglesia, Señor, que te está, Señor, bendiciendo a través de estos momentos. Danos de tu gracia, Señor. Y en tus manos, bendito Dios, nos dejamos. Sé que tú vas a hacer mucho más de lo que no alcanzo a pedirte, y por ello glorifico, bendigo y exalto tu nombre por Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues sigue la crisis de esta situación que se ha presentado a nivel mundial. Quiero llevarlos un momento a la reflexión. En estos momentos, aunque nosotros no entendamos y no comprendamos, nosotros debemos darle gracias a Dios. Hay gente que hoy está sufriendo, que hoy está en una situación muy complicada. No solamente las personas que son afectadas directamente, sino también aquellas que son familiares. Pero quiero decirles esto, hermanos y amigos, que todo eso está dentro de un plan maravilloso de Dios. El control de Dios es absoluto. Él tiene el control de todo. Y nosotros debemos acatarnos a lo que Él ha determinado. Pero quiero decirles también que el corazón sensible y que va a ir al arrepentimiento estará en estos momentos en una comunión con Dios. Pero también hay soberbios. Hay corazones que no se han doblegado. Y precisamente en ellos solamente habrá incluso maldiciones. Pero los verdaderos hijos de Dios estarán diciendo: Dios es bueno. El apóstol Pablo dice que debemos dar gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Efesios 5 dice: dando siempre gracias de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los redimidos podemos decir que bueno es Dios. Y que Dios sensibilice aquellos corazones para llevarlos a este arrepentimiento. Hoy les invitamos a cantar esta alabanza. Bueno es Dios. Y dice así: bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor.
bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo comprender tus planes para mí, mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de diferentes tierras, de oriente, de occidente, de Aquilón y desde la mar. Dios es bueno. Y digámoslo una vez más. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Así es, Dios es bueno. Estemos atentos. Dios los bendiga, hermanos. Nuevamente nos volvemos a ver a través de estos medios y vamos a continuar y a culminar con el estudio del libro del profeta Abdías. Antes que nada, bueno, pues recordemos lo que el hermano Israel ahorita nos acaba de mencionar, y precisamente usando esta alabanza como un preámbulo a todo lo que realmente consideramos ahora en la misericordia de Dios, las bondades de Dios. Es para nosotros una realidad, es una realidad. Por esta razón nosotros tenemos la confianza de que todo lo que Dios hace es bueno y Él mantiene su palabra fiel. Y vamos a leer para después orar. Y vamos a leer en el profeta Abdías, versículos 15 al 21. Libro del profeta Abdías, versículos 15 al 21. Y dice así: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y sobre cada sí, no, como si no hubiesen sido.
Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará su posesión. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los de Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los de filisteos, y poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades de Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias la oportunidad que nos vuelves a dar, Señor, en ser convocados para glorificarte y también escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, escuchar tu mensaje, tal y como tú, Señor eterno, así también lo transmites a tu pueblo a cada día. Que sea tu Espíritu Santo quien abra nuestro entendimiento y nos dirija siempre a ver a Cristo también revelado en el Antiguo Testamento, pero también, Señor, para que nuestra vida sea prosperada conforme a tu voluntad en tu palabra. Creyendo que harás mucho más, agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en la semana pasada, nosotros veíamos como una especie de resumen breve, un diagnóstico al corazón del hombre y el Evangelio. Y el domingo de la semana pasada, vimos la primera parte, que fue la soberbia y la humillación de Edom como un diagnóstico al corazón del hombre. Y es una declaración del versículo 1 al 9, una declaración que hace Dios en contra de Edom por su soberbia. Y en esta declaración, mis hermanos, incluye lo que es una invasión nacional en contra de Edom. Edom llegó a ser considerado delante de Dios como alguien insignificante, y por lo tanto Dios había declarado que Edom sería insignificante ante las demás naciones y despreciable. Sería derribado de su comodidad y de su seguridad, sería saqueado de sus posesiones y de su grandeza, y por lo tanto sería traicionado y ridiculizado y destruido por su sabiduría absurda, opuesta a Dios. También sus valientes, los de Temán, serían amedrentados, devastados de su fortaleza. Posteriormente vimos también, versículo 10 al 14, un diagnóstico acerca de este criminal Edom y acerca de los violentos, cómo eran considerados ellos, cómo eran descritos. Eran violentos, malvados, ellos eran despiadados, sin compasión, burladores de la miseria de otros, saqueadores, oportunistas, deshonestos, asesinos y traidores. Y veíamos que Edom es una expresión de la condición del hombre. Por eso habíamos titulado la enseñanza de esa forma: Edom, un diagnóstico al corazón del hombre. Pero hoy vamos a ver la segunda parte, y en esta ocasión vamos a ver el juicio de Dios y la exaltación de Israel como una expresión de la misericordia de Dios y del Evangelio. Repito, hoy vamos a ver el juicio de Dios y la exaltación de Israel como una expresión de la misericordia de Dios y del Evangelio. Miren, esto abarca del versículo 15 al 21. Y como introducción, debo hacer hincapié en 4 perspectivas.
Y es necesario que prestemos un momento de atención en esto para poder entender cuál es va a ser de esta forma el desarrollo de la enseñanza. Hoy en día muchas personas están interesadas en escuchar asuntos de espiritualidad o espirituales. Nosotros debemos también tener en cuenta esto, pero no descartar, ¿sí? No descartar asuntos que tengan un enfoque teológico para no caer en un desenfoque en los pasajes e inventar un pretexto o sacando de contexto muchas cosas, estemos nosotros llevando hacia otro rumbo, ¿sí? la enseñanza, y la cual precisamente al no hacerlo correctamente, nosotros lo que estamos haciendo es desviar verdades bíblicas. Entonces, la primera perspectiva que debemos entender para considerar este pasaje es la perspectiva que tiene Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios acerca del castigo al malvado? O sea, la perspectiva de Dios al castigar a los malvados, hermanos, es un acto de justicia. Vuelvo a repetir, desde la perspectiva de Dios, el castigo de los malvados es un acto de justicia. Obviamente, si vamos a hacer la contraparte, desde la perspectiva de los pecadores, el castigo de Dios es un acto injusto. Por eso hoy en día hay mucha confusión acerca de que si Dios es amor, que si Dios es bueno, que si Dios es misericordioso. Hoy en día todavía está en ese desajuste, en esa distorsión, estas perspectivas. Por esta razón, vuelvo a repetir, desde la perspectiva de Dios, número uno, es que el castigo de los malvados es un acto de justicia. Desde la perspectiva de los pecadores, el castigo de Dios es un acto injusto. Ahora, desde la perspectiva bíblica, el castigo de los malvados es un acto de equidad. Recordemos que múltiples versículos de la Biblia dice de esta forma: recibes lo que mereces, porque la paga del pecado es muerte. Pero desde la perspectiva de los redimidos, ahí es donde quiero que prestemos más el enfoque. Desde la perspectiva de nosotros, los redimidos, por la gracia de Dios, el castigo de los malvados es un acto de misericordia. Vuelvo a repetir, el castigo de Dios, desde nuestra perspectiva como redimidos por la gracia, es un acto de misericordia. Veamos lo que dice, por ejemplo, el Salmo 136:10. Vuelvo a repetir, Salmo 136:10, yo leo para ustedes, dice: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué significa esto? Que le fue dicho a los israelitas que dieran gracias a Dios por el acto que había hecho Jehová en contra de Egipto. Vuelvo a repetir, es necesario que tengamos en cuenta esto para poder entender este pasaje. Si nosotros no tenemos esto en cuenta, vamos a perder de vista muchas cosas que mantienen los pasajes proféticos. No solamente Abdías, sino muchos pasajes proféticos. Y es a veces, en ocasiones, es imposible a veces comprender de cuál es la forma de actuar de Dios o cuál es la forma en que Dios actúa. Es imposible a veces comprender. Es más, hasta la fecha nosotros no podemos entenderlo al 100%, porque el día que nosotros lo llegásemos a entender al 100%, es más, Dios dejaría de ser Dios. Entonces vamos a hoy analizar versículos 15 al 16 y vamos a ver la catástrofe de Edom y de las naciones. Dice así:
Leíamos nosotros, dice, porque cercano está el día de Jehová. Leyendo otra versión bíblica dice, ya está cerca mi día, dice el Señor, contra las naciones. Y lo mismo que hiciste se hará contigo. Sobre ti recaerá lo que mereces recibir. Dice el siguiente versículo, así como en mi santo monte ustedes bebieron la copa de mi ira, también beberán de ella siempre todas las naciones. La beberán hasta la última gota y será como si nunca hubiese existido. Miren, hermanos, aquí hay que hacer la separación. Y es maravilloso entender esto porque el profeta Abdías estaba enviando su mensaje, oigan bien, hacia el pueblo de Israel, en especial o especialmente a Judá. Nosotros hemos visto que otras profecías, por ejemplo, una de ellas en Isaías, la reprensión que hace el Señor hacia el pueblo de Israel, oigan bien, fue porque el Señor estaba harto del pecado que ellos mismos habían cometido en contra del Señor. El Señor estaba cansado de todos los rituales que ellos realizaron, aunque lo hacían de acuerdo a la ley, pero no lo estaban realizando de acuerdo a los estándares del Señor. Aunque lo estaban haciendo conforme a la ley, pero lo estaban realizando de una forma superficial, de una forma externa nada más. El Señor demandaba fidelidad, demandaba que lo hicieran con el corazón o de todo corazón. El pueblo había caído en esa falla. Ahora, se había vuelto el pueblo idólatra. Le habían dado la espalda a Dios, se volvieron arrogantes, soberbios, renuentes. Es más, el Señor hace una comparación en Isaías a tal grado que los tiene que comparar con los animales y hace un acercamiento como si fuera un microscopio para analizar el corazón del pueblo. Y el Señor dice que aún los animales tienen más conocimiento acerca de sus amos. Y el pueblo de Israel no conocía a su Dios. Y eso no significaba que no conocían a Dios, sino que sí lo conocían. El problema de ellos es que no querían aceptar las condiciones del Señor. Podemos ver que continuamente el pueblo de Dios había realizado muchas irregularidades. Muchas delante de su presencia. Y el Señor había sido pasivo, había sido misericordioso, había sido paciente. Pero debemos entender también, mis hermanos, es que Dios también es justo. Y Dios tuvo que disciplinar a su pueblo por amor a Él. Amor a sí mismo, amor a Dios mismo. Dios tuvo que amar a su pueblo primero por amor a Dios mismo, por amor a sí mismo. Sí, Dios se ama a sí mismo, Dios es fiel a sí mismo, y por su fidelidad a su nombre, Dios amó a su pueblo. Así que el Señor, al manifestar su amor a su pueblo, era necesario también, como el pueblo había sido considerado como una figura, como si todo el pueblo fuera una figura de un hijo, Dios tenía que también castigar a su hijo. Disciplinar a su hijo, reprender a su hijo, y lo tenía que hacer por amor. Y en esta semana habíamos visto un texto en Proverbios para analizar y meditar y memorizar, donde vemos que Dios verdaderamente corrige a su pueblo y lo hace en amor, lo hace en verdad y lo hace en misericordia. Jamás el Señor va a hacer algo atrevidamente, jamás. Todo lo que hace el Señor lo hace primero porque es soberano, y también lo realizará siempre. El Señor estará advirtiéndole al pueblo su falta.
Y estoy considerando solamente al pueblo del Señor. Por eso Dios tenía que comenzar por su casa, a disciplinar a su casa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía la encomienda de dar a conocer a los pueblos las maravillas de Dios. El pueblo de Israel tenía la encomienda de expandir el evangelio del Señor. Sí, las buenas noticias de Dios. El pueblo de Israel tenía el ministerio, ¿sí?, de predicar. Los testimonios de Dios son verdaderos. Y el pueblo de Israel, con sus acciones, estaba negando la realidad de aquel Dios verdadero que nosotros conocemos bíblicamente. Por esta razón el Señor tuvo que someterlos a un castigo. Ahora, la Biblia nos habla en Hebreos. No quiero llegar a que leamos ese pasaje, pero si lo quieren leer ustedes más adelante, en Hebreos capítulo 12, ahí ustedes mismos observarán varios detalles que nos habla la Escritura. Dice la palabra de Dios que Dios a quien toma por hijo, dice Dios a quien ama castiga y azota a quien toma por hijo. De hecho, hace una comparación el autor a los hebreos, y debemos recordar que el autor a los hebreos está hablando del pueblo judío, del pueblo de la raza hebrea. Y está diciendo ahí una forma comparativa para entender que ninguna disciplina, o sea, ningún castigo de parte de nuestros padres es agradable. Desde la perspectiva de nosotros como hijos, nunca vamos a aceptar una corrección como agradable para nosotros cuando nuestros padres están corrigiéndonos. Nunca lo vamos a ver de una forma maravillosa, la corrección de nuestros padres, nunca, nunca. Pero aún así dice el autor de los Hebreos que aún ellos mismos reverenciaban a sus padres. Y hace una comparación diciendo, ¿cuánto más nosotros debemos estar de acuerdo con las decisiones de nuestro Padre Celestial? La forma en que Él disciplina a su pueblo, la forma que Él va a disciplinar a su iglesia, ¿cuánto más nosotros debemos estar de acuerdo, hermanos? Ahora, pensemos en esto. Delante de Dios, absolutamente todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así dice la palabra de Dios en Romanos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es más, no había, dice la palabra de Dios, que no hay bueno ni aun uno. No hay justo, no hay quien busque a Dios. No hay quien agrade a Dios. No hay temor de Dios. Cerrando así el pasaje. Pero también el Señor nos hace ver que era necesario para que nosotros formáramos parte del pueblo de Dios, para que nosotros formáramos parte del cuerpo de Cristo, era necesario un libertador. Era necesario que llegase un libertador, era necesario que llegase un salvador. Y para esto vino Cristo. Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que Cristo vino también para cumplir con la ley, las exigencias santas de Dios. Vino a cumplir Cristo. Porque absolutamente nadie podía cumplir la ley de Dios. Y Dios tuvo que proveernos a nosotros de un Salvador. De lo contrario, seguiríamos nosotros siendo destituidos de Dios, porque nadie logra complacer a Dios con sus exigencias santas. De esta forma nosotros debemos entender cómo es que Dios entonces en Abdías, cuando Abdías envía esta profecía, ahora Abdías está enviando una profecía no de reprensión al pueblo de Israel o a Judá, sino que ahora Abdías está enviando un mensaje de esperanza. Recordemos que la vez pasada decíamos que una profecía tenía dos funciones. La función primaria, en este caso la primera función que tenía la profecía, era que denunciaba el pecado, denunciaba las malas acciones de un pueblo y sobre todo de los reyes.
La otra función de la profecía en este caso era anunciar la esperanza. Y en esta ocasión, Abdías está anunciando esperanza para el pueblo. ¿Por qué esperanza? Bueno, ya habían ellos sufrido el castigo de Dios, un castigo temporal, una reprensión que Dios hizo. Porque esta reprensión iba a traer una purificación al pueblo. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Debemos entender que también Abdías está hablando acerca de Edom. Miren, en el contexto bíblico, el pueblo de Israel nos habla en Deuteronomio capítulo 2 y también Deuteronomio capítulo 23. Nos hablan de algo acerca de Edom. El pueblo de Dios, saliendo de Egipto, Dios les había ordenado que por favor no se metieran con sus hermanos, o sea, que no atacaran o no tuvieran algo en contra de sus hermanos. Si me quieren acompañar a Deuteronomio capítulo 2, lo van a observar y verán cómo es que Dios había manifestado sobre el pueblo de Edom misericordia. Y dice así, en Deuteronomio capítulo 2, dice: y luego volvimos y salimos al desierto camino al Mar Rojo, como Jehová había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y mandó al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, oigan bien, pasando por el territorio de vuestros hermanos, hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Dice, ahí viene el mandamiento, la ordenanza: no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aún lo haré, ni aún lo que cubre la planta de su pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Ahora el versículo 8, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, por el camino de Arabá, desde Elat, de Eslón-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Ahora el capítulo 23 de Deuteronomio dice también lo que el Señor les dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés. Dijo: no aborrecerás, capítulo 23, versículo 7, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Vemos cómo es que el Señor continuamente estuvo tratando con su pueblo, y de esta forma el pueblo debería estar sujeto a todas las demandas de Dios. ¿Y lo hizo? Bueno, vamos a ver también de qué forma ahora ellos clamaban por una liberación cuando estaban siendo oprimidos por los edomitas. Salmo 137, versículo 7. Dice: oh Jehová, ahora es el pueblo de Israel quien está rogando al Señor que haga justicia. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Y es aquí donde vemos que estaba el pueblo de Israel en un cautiverio, y los edomitas, que eran hermanos de los israelitas, ellos no se compadecieron de sus hermanos. Ahora, veamos esto. Por esto Jehová dijo: arrasaré a Edom. Todo lo que Edom había realizado se le regresaría. Nosotros conocemos lo que dice Gálatas 6:7, cuando dice que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Ahora, eso es un llamado para nosotros también como iglesia. El Señor a nosotros nos ha enseñado
Sobre todo cuando Jesús dijo que nosotros no debemos devolver mal por mal y que nosotros deberíamos ser considerados bienaventurados y deberíamos sentirnos dichosos por haber sido nosotros maldecidos, por haber sido perseguidos, por haber sido maltratados, por haber sido calumniados por causa del Evangelio, por causa del nombre de Jesús. Deberíamos sentirnos dichosos y no deberíamos pagar mal por mal. ¿Y qué ahora? ¿Qué hace la iglesia el día de hoy? ¿Ha olvidado como el pueblo de Israel las ordenanzas del Señor, los mandamientos del Señor? Muchas veces como iglesia hemos querido definir lo bueno y lo malo, pero también por falta de conocimiento y por falta de discernimiento, nosotros no hemos alcanzado a discernir lo que el Señor ha dicho. Y nos comportamos como el mismo pueblo de Israel. Nos comportamos igual. Queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, según nuestra propia opinión, y no conforme a la opinión que estableció Dios. Tengamos mucho cuidado, porque finalmente Dios no tomará por inocente al pecador. Dios no va a tomar por inocente al pecador. De hecho, la iglesia, si la iglesia debe ser disciplinada por Dios, que ahora es considerada como el pueblo del Señor también, la iglesia por su pecado, cualquier elemento de la iglesia que cometa un pecado, Dios lo va a disciplinar. Y la misma iglesia disciplinará al hermano o a la hermana por esta falta. Y se tiene que realizar por amor a Dios, amor a la verdad de Dios y amor al prójimo. El apóstol Pedro dice que el juicio va a realizarse y va a comenzar desde la casa. Dios va a comenzar a ajustar su propia casa, va a empezar a purificar su casa. Es más, Dios va a someter en un microscopio el corazón de la iglesia, va a someter el corazón de su pueblo en un microscopio para analizar minuciosamente dónde está el problema. Y lo va a hacer porque ama a su pueblo y tiene que purificar a su pueblo y tiene que realizar un acto de purificación o de disciplina para santificación del pueblo. Pero los que no son temerosos de Dios, los que no han alcanzado la misericordia y la gracia de Dios, y los que no han querido aceptar el Evangelio y no han querido creer al Evangelio, de por sí dice la palabra de Dios que la ira de Dios está sobre ellos. Ahora, el día del Señor, dice el día de Jehová, tendrá que venir. Y eso es algo que no se va a poder, no tiene marcha hacia atrás. Si Dios dijo que el día de Jehová se tendrá que realizar, el día del Señor se va a realizar, hermanos, el día del Señor se va a realizar. Se va a llevar a cabo. El juicio de Dios se va a realizar. No sabemos cuánto tiempo tardará el juicio del Señor. Debemos recordar que en Apocalipsis nos habla la palabra de Dios que la iglesia clamaba al Señor, la sangre de los mártires clamaban justicia, que Dios hiciese justicia. Y déjenme decirles, hermanos, que Dios va a hacer justicia a su pueblo. Pero también Dios está manifestando su misericordia. Y es como dice la palabra de Dios, que Él es lento para la ira. El Señor está siendo paciente. Y debemos darle gracias a Dios. Porque mientras el Señor siga manifestando su paciencia, debemos nosotros aprovechar para venir como iglesia en arrepentimiento. Y para ti, mi hermano y amigo, para que tú te arrepientas de tus pecados y creas al Evangelio. Porque de lo contrario tú recibirás la ira de Dios en aquel día que está establecido, donde Dios juzgará a todas las naciones.
para que el oro sea considerado un metal por excelencia, debe ser sometido a altas temperaturas de calor. De esta forma será separada de lo que es el metal por excelencia, serán separadas las impurezas. Serán separadas las impurezas. Será separado aquello que corrompe la calidad del metal. Así lo mismo hará Dios con su iglesia, con su pueblo. Dios tendrá que probar a su iglesia, pero también Dios tendrá que disciplinar a su iglesia. Si en un momento la iglesia cometió pecado, una falta, tiene que pasar por la disciplina. Pero también Dios probará por amor a su iglesia, y esto es un acto que el Señor hará de purificación para el beneficio de su pueblo. Pero hay de aquellos que no sean considerados parte del pueblo del Señor, no sido considerados como parte del rebaño del Señor, no son considerados como la iglesia de Cristo, porque ellos recibirán la ira de Dios. Versículo 17 en adelante dice que entonces aquí viene la esperanza para Israel y aquí viene la exaltación a Israel, donde lo que el Señor prometió, en esa esperanza que regresarían y recuperarían su tierra, recuperarían su nación. Hermanos, históricamente esto ya ocurrió en cierta forma, pero desde aquel tiempo ellos regresaron. Obviamente 10 tribus no pudieron regresar, las 10 tribus del norte no, pero Benjamín y Judá se tendrían que expandir, sobre todo Benjamín dice aquí que se expandirían al norte. Y entonces recuperarían su territorio. Y obviamente parcialmente lo hicieron, hermanos. Parcialmente está recuperado en aquel tiempo. Ahora, históricamente sí. Hoy en día Israel está ocupando su lugar. Es reconocida como una nación, es cierto. Pero aún así todavía no está completo el reino establecido de Dios. Así que entonces dice que el Señor proveería. Dice el versículo 20 que finalmente los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y de los cautivos de Jerusalén hasta Sefarat poseerán todas las ciudades del Negev. O sea, se extenderán y ellos recuperarán su territorio. Ahora, pero dice aquí, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Y el reino, ahí viene, dice, y el reino será de Jehová. Qué maravilloso es tener esto presente. Miren, no importa la circunstancia que tengamos como iglesia que atravesar. Hoy en día, a nivel mundial, el pueblo del Señor ha sido probado. La pandemia sirvió de mucho. Podemos ver nuevamente que si es considerado esta pandemia como un castigo de Dios, este castigo es justo. Si lo consideramos como un castigo, debemos considerarlo como un castigo justo, porque desde la perspectiva de Dios, Dios aún así está dando oportunidad que el pecador se arrepienta. Pero desde la perspectiva del pecador, esto que está haciendo el Señor no es justo. Algunos atrevidamente quieren justificar a Dios, defender a Dios de esta forma, como si Él no fuera el responsable de esto, pero debemos de entender una cosa, que nada en la vida es casualidad, nada en la vida es cuestión de suerte, nada en la vida es cuestión de un accidente en la vida. No, nada. Todo está absolutamente controlado y todo absolutamente está escrito en el guión que Dios estableció antes de crear la fundación del mundo.
Dios había escrito un guión antes de crear la creación. Dios había establecido un plan. Dios había establecido el guión maravilloso y perfecto. De tal manera que dice su palabra que fuimos nosotros creados. Y de lo que nosotros fuimos creados dice que Él mismo había hecho todas las cosas sin que ninguna de estas cosas faltase o se alterase. Todo lo que el Señor escribió, todo lo que el Señor dijo, decretó, estableció, se tiene que cumplir. Y si esta pandemia tuvo que azotar también la iglesia, gloria al Señor, porque de esta forma también nosotros hemos sido probados. Y es también de esta forma que el Señor dice ahí, cuando le dijo al pueblo de Israel en el desierto, y te hice pasar hambre porque quise saber lo que había en tu corazón, para saber si habías o no de guardar mis mandamientos. El Señor está probando su iglesia, sí, para saber de qué calidad está hecha la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque esto es de testimonio para expandir más el evangelio. Eso no significa que la iglesia no será tocada o que en un momento dado será preservada y ellos serán exentos de cualquier enfermedad. No, no quiere decir eso, sino que aún así, aún en la enfermedad, estamos nosotros diseñados para predicar el evangelio. Con nuestra actitud, confiando en Dios, esperando en el Señor, sabiendo que la redención viene de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos la esperanza. Pero no pueden decir lo mismo los pecadores, porque los pecadores le llaman injusto al acto que hace Dios. Pero bíblicamente dice que el hombre merece lo que recibe lo que merece. ¿Por qué? Porque el hombre está dándole la espalda a Dios. Pero finalmente vendrán salvadores. Ahora, este lenguaje que usa Abdías es lo que hizo en el tiempo de los jueces. Dios había preparado para el pueblo de Israel, después de Josué, una etapa donde hubieron personas que Dios escogió para dirigir a un pueblo, para enseñar a un pueblo, para que el pueblo siguiera confiando en Dios. El Señor ahora, por el nuevo pacto que hemos recibido en Cristo Jesús, eso es maravilloso. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo hizo un llamado a un grupo de hombres. Y les dejó una gran comisión. Y la gran comisión fue: predicad el evangelio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios va a ser irremediable. Tiene que llegar. El juicio de Dios tiene que llegar. Nuestra labor es advertirle a las naciones que se arrepientan de sus pecados. Dios ha provisto de salvadores que ahora nosotros gozamos por la redención de Cristo, que ahora nosotros gozamos por el Espíritu de Dios. Dios ha provisto de salvadores para seguir llevando el evangelio a todas las naciones y prevenirles a las naciones. Es necesario que ellos se arrepientan porque Dios ha ordenado que todos deben arrepentirse de sus pecados y creer al evangelio. Por eso veíamos en la enseñanza y en nuestro tema de hoy, el juicio de Dios y la exaltación de Israel. Esto fue una expresión de la misericordia de Dios y del evangelio. El Señor siguió predicando su evangelio a este pueblo. Es más, con esto cerramos. Si Dios dijo que va a venir un día de su juicio, ten en cuenta esto, hermano. Ten presente esto. Si estás con el Señor, más bien si estás en el Señor,
tu eternidad será maravillosa. Si no estás en el Señor, amigo y hermano también, tu eternidad será terrible. Tu eternidad será terrible. Ahora nosotros podemos disfrutar de esto, venir ante Él a su presencia, venir ante su presencia por Jesucristo. Nosotros podemos venir a Él, pedirle perdón por nuestras acciones. Si en tu corazón hay un brote de soberbia, no puedes negarlo, lo hay. Si en tu corazón hay un brote de orgullo, de altivez, no lo niegues, lo hay. Dios, a través de su palabra, está pasando tu corazón por el microscopio y ha encontrado partículas cancerígenas de pecado. El Señor puede sanarte. Es cierto que mientras tengamos vida, todavía no somos libres de la presencia del pecado, pero ya somos libres del pecado, porque Cristo ya nos hizo libres en la cruz del Calvario. Pero de su presencia del pecado todavía no. Y aún cuando Cristo venga en gloria, finalmente la presencia del pecado ya no existirá en nosotros, porque seremos nosotros transformados como un cuerpo glorificado. Así que lo único que a ti te puedo decir, mi hermano, que Dios sabe cuál es el diagnóstico de tu corazón. Pero también el Señor te presentó la cura por si tu corazón está enfermo y desahuciado por el pecado. El Señor te presentó el remedio, la cura, que es el Evangelio. Aún si tienes vida, tienes esperanza. Aprovecha el tiempo para venir a Cristo. Un mensaje de esperanza, donde tú también puedes formar parte dentro de la misericordia de Dios con el pueblo. Y decimos de esta manera con esta alabanza: Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón. Una vez más, Señor. Ahí de tu casa, donde estás viendo esto, canta conmigo nuevamente esta alabanza, diciéndole al Señor: Cristo, heme aquí. Y dice así: Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar
para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber esta agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo, y déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así poder escuchar tu corazón, Señor. Y así podré escuchar tu corazón, Señor. Padre, ahora que nosotros hemos recibido de ti, de esta bendición, de formar parte de la herencia de los santos, tú nos hiciste partícipes de ello. Nos cambiaste de las tinieblas a tu luz admirable, y nos perdonaste y nos compraste a precio de sangre. Maravillosa voluntad soberana tuviste para con nosotros. Es cierto, has sido misericordioso con nuestras vidas. Como iglesia hemos pecado en contra de ti. Hemos fallado delante de tus ojos. Somos faltos. Pero también proviste a nuestra vida. Has provisto de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y ahora es nuestro abogado, quien intercede por nosotros como sumo sacerdote, quien presentó la ofrenda maravillosa y perfecta una vez y para siempre, por lo cual nosotros ahora tenemos perdón de nuestros pecados. Pero si nosotros pecamos, tu palabra también dice que es necesario ser disciplinados para no ser condenados con el mundo. Si siendo juzgados somos castigados del Señor para no ser condenados con el mundo. Bendita separación hiciste. Los que tú elegiste para formar parte del pacto de tu gracia. Eso no puede decir los mismos los pecadores. Ellos no pueden decir lo mismo, porque todo lo que tú haces para ellos es injusto. Pero no se han dado cuenta que aún en tu justicia has mostrado tu misericordia. Y has mostrado que esta misericordia
Nuestra misión como iglesia es seguir predicando del Evangelio a todos los pecadores. Los que en algún momento también estuvimos en esa condición, muertos espiritualmente. Porque tú has querido traerlos y hacer un llamado eficaz para tu gloria. Y sabemos que lo harás porque tú traerás del norte, del sur, del este y del oeste al remanente que dice aquí tu palabra en Abdías, un remanente que has preservado. Bendito remanente en la cual nosotros somos participantes también. Mi Señor, gracias. Gracias. Ayúdanos a mostrar compasión, Padre, especialmente a aquellos que necesitan escuchar del Evangelio y del perdón. Maravilloso Cristo, tuyo es el reino y el poder y la gloria. Muévenos a dar testimonio de ti y conducir a otros a tu reino. Y también que tu Espíritu Santo, el cual nos revela a Cristo todo el tiempo y a cada día, nosotros podamos ser guiados, nuestros pies hacia toda verdad. Tu palabra y tu evangelio sean entronizados en nuestro corazón para tu gloria. Muchas gracias te damos, Señor. Y pasa nuestro corazón por tu microscopio. Y si hay algo malo que has visto en nosotros, como dijo el salmista y aún Job, si hay algo malo en mí, no lo volveré a hacer jamás. Y si hay orgullo en mí, ayúdame a descubrirlo. Y esto es la iglesia. La iglesia puede descubrir su condición a la luz de tu palabra, para venir en arrepentimiento, buscar el perdón y ser hallados bienaventurados y dichosos por la gracia que hemos disfrutado. Por todo lo que hemos recibido en este día, muchas gracias, y por el servicio que se ha llevado a cabo. Que la gracia de Cristo, la participación del Padre, y el amor del Padre y la participación del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hasta que tú vengas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos primeramente el próximo domingo. Hagan también llegar, por favor, sus mensajes, sus peticiones por WhatsApp, que estaremos orando por ustedes también. Dios me los bendiga. Todopoderoso, refugio incomparable, eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay.
refugio incomparable eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay, pues eres paz en medio de la tempestad, eres luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Eres mi fuerza en la debilidad, eres mi luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Mi fuerza está en ti. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Mi fuerza está en ti. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Mi fuerza está en ti. Abba, Padre. Abba, Padre.